Soy Manoli, nací en el 46 y voy a hablar un poco de la guerra que me contaba mi madre, que mi madre estaba en el castillo de Torrecabrera con su hermana y su padre. Y allí estuvieron con los soldados viviendo un poco tiempo. Y luego pues ya llegó el otro bando y ya no estaban a gusto. Ya tuvo que irse, pero antes de irse pues le mataron a un cuñado y a un sobrino y se fueron a Canena, pero mi madre dice que por la carretera que veía muchos asesinatos y los dejaban tirados en la cuneta y se fueron a Rú. Y en Rú pues encontraron una casa grande que vivían bastante bien, pero ese pueblo era muy pequeñito en aquel tiempo y se tenían que ir a otro a comprar comida y ropa para vestirse. Y cuando iba a comprar, pues en el otro pueblo se enteró dónde estaba su suegra, que era la madre de su novio, porque mi padre entonces se lo llevaron a la guerra. Tenía 2 hermanos más pequeños y se lo llevaron también. Pero mi abuela no sabía nada de dónde estaban sus hijos. Y mi madre se enteró dónde vivía y que le faltaba comida. Y entonces cogió mi madre y se montó en un camión con soldados y le llevaba comida, no toda la semana, pero una vez al mes o más o menos le llevaba comida para que comiera su suegra. Y cuando ya acabó la guerra, pues mi madre volvió al castillo de Torrecabrera. Pero mi padre, el pobre, que era de Castro de Río, pues lo cogieron preso y se lo llevaron a Granada y lo metieron en una plaza de toros. Pero no a él, sino a muchísimos más, y lo pasaron muy mal porque no tenían comida. Los aviones le echaban algún pan que otro y quien lo cogía se lo comía y el que no, pues sin comer. Mi padre dice que estuvo a punto de morir de hambre, pero cuando ya salió, que ya lo dejaron libre, pues se fue a Castro de Río con su madre, que ya estaba en Castro de Río, y llegaron también sus hermanos, los 2 hermanos, ninguno le pasó nada en la guerra. Y luego en la posguerra, pues ya se casaron, mi madre vivía en Torrecabrera, en el castillo, y mi padre trabajaba en el campo, en una finca de al lado. Y ya se casaron y se fue mi padre a vivir con ella al castillo de Torrecabrera, que eran unos condes y ellos estaban allí cuidando la vivienda de los condes. Y allí tuvo mi madre 5 hijos. En 3 años tuvo 3 y yo soy la 4ª. No que pasáramos hambre, porque hambre no hemos pasado nunca, pero alguna necesidad pues sí que se pasaba, porque antes no es como ahora, había mucha escasez de todo. Pues yo creo que le afectó bastante, porque mi madre vivía muy bien en el Torrecabrera. Ella trabajaba en el campo, unas poquitas tierras, y trabajaba en el campo y vivía muy bien con su padre en el campo, y ya se casó, y yo creo que le afectó bastante la guerra, pero más a mi padre. Mi padre lo pasó muy mal en el frente, pegando tiros. Eso ya no te puedo yo decir. Yo no sé dónde estuvo mi padre en el frente, de eso no sé yo nada. Pues ya te digo, mi abuela, con 3 hijos, que no tenía marido, era viuda,
lo pasó bastante más, hasta que ya, porque mi abuelo antes de morir le dijo a su mujer unas tierras, pero con la cosa de la guerra pues perdieron los papeles y hasta que lo averiguaron pues lo pasó más, pero luego ella tenía unos poquitos olivos y se enseñó a coser y se iba a las casas a coser, a remendar, a poner cuellos de camisa. A eso se dedicaba mi abuela en la posguerra, a trabajar para sacar a su hijo adelante. Mi padre cuenta que él no pudo ir al colegio nunca, nada más que de noche, porque de día pues tenía que trabajar. Y no pudo ir al colegio, pero él aprendió que sabía leer y escribir muy bien. Y sus hermanos también. Mi madre no sabía ni leer ni escribir. Mi madre no aprendió nunca y yo lo poco que sé de escribir y leer, porque me lo enseñó mi padre en el castillo de Torre Cabrera, que no había luz, que me lo enseñó a la luz de un candil de noche. Yo vivía en el campo, yo viví siempre en el campo, trabajando en la tierra que llevaba mi padre alrededor del castillo, porque los condes le dieron tierra, en vez de darle un sueldo para que limpiara, cuidara sus viviendas, pues le daban tierra. Y nosotros nos hemos criado los 5 hermanos y mis padres de las tierras que nos dieron para que las labráramos nosotros. Pero yo no he ido nunca a ganar un jornal. Yo siempre he trabajado en el campo en todo, pero era todo mío. Yo creo que poco a poco sí. Se acostumbraron a... Antes, sin la guerra, había muchos mangantes, y como el castillo estaba allí en el campo aislado, que no había casa alrededor ni nada, pues iban muchos a intentar robar lo que podían. Pero la Guardia Civil iba mucho al castillo. Todas las semanas iba la pareja de la Guardia Civil al castillo a vigilar que no fueran los ladrones. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Para mí fue muy bien, porque yo me crié en el campo, pero cuando ya fui mayor, mi madre, pues, a mi hermana la mayor la mandó a Castro de Río a enseñarse a coser. La segunda, mi hermana la segunda se fue a Córdoba con unos tíos míos que no tenían hijos y le dieron unos poquitos estudios. Y a mi hermano no, mi hermano estaba siempre, continuo en el campo ayudándole a mi padre. Y yo cuando ya tuve 14 o 15 años, pues también me mandaban a Córdoba temporada a aprender a coser. Que yo aprendí a coser y he cosido. A mi padre lo pasó muy mal y le costaba, pero mi madre no. Y mi prima, la que mataron a su padre, que eran 5 hermanos, pero mataron a uno, quedaron 4, 2 hombres y 2 mujeres. Mi prima está luchando hasta hace poco para que encontraran a su padre muerto, porque ahora como sacan fosas para encontrar
pero yo creo que no la han llegado a encontrar. Yo estudios no he tenido ninguno. Yo iba a un maestro de Santa Cruz a Torres Cabrera en bicicleta y habré ido un par de semanas porque tampoco iba todos los días, aunque yo sé leer y escribir y algo de cuentas porque mi padre me enseñó de noche, que mi padre de día llevaba al campo y de noche en invierno en mi casa había un molino de aceite y mi padre trabajaba en el molino de aceite. Pero a mi hermano y a mí, lo poquito que hemos sabido nos lo enseñó él.